Precisamente el libro de Nehemías está girando alrededor del año 430 antes de Cristo, cuando los muros de la ciudad de Jerusalén habían sido destruidos, sus puertas habían sido quemadas por el fuego y la sociedad hebrea estaba en una gran crisis. Bueno, Dios levantó a un hombre que se llama Nehemías. El libro de Nehemías es la biografía de ese hombre. Era un funcionario público en el reinado del rey Artajerjes. Él estaba muy bien, estaba en una posición social importante, no tenía ningún problema personal, pero él tenía una carga por su ciudad. Él estaba deportado a otra ciudad, sentía una carga por su ciudad. Y él preguntó por su ciudad y vio que su ciudad estaba en una situación muy difícil, y entre esta situación difícil que el muro de la ciudad había sido derribado. El tema del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahora, cuando nosotros hacemos una aplicación, porque la Biblia es muy práctica, a la situación actual, los muros representan la protección. Es decir, la ciudad era protegida por los muros. Una ciudad sin muros era una ciudad desprotegida. Ustedes recuerdan la antigua muralla china que ellos construyeron para defenderse de las invasiones mongolas, y les ayudó por mucho tiempo esas murallas chinas. En este caso es muy similar. Jerusalén estaba sin muros, quiere decir estaba desprotegida. Y ahora Dios levanta a Nehemías para que se reconstruyan los muros. Quiero decirles que es tiempo de reconstruir los muros para la protección de cada uno de ustedes. Hay situaciones que se levantan para hacerle daño a usted, para dañar su salud, para dañar su familia, para dañar su economía. Pero si usted es una persona que no tiene protección, será vulnerable. Lo mismo la familia, hay que levantar muros que protejan a la familia para que la familia no se desintegre, para que no hayan divorcios, para que no hayan conflictos interpersonales y económicos que destruyan la familia. Y sobre todo fuerzas espirituales que se levantan para destruir la familia. Necesitamos construir muros para proteger nuestras familias. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces la Biblia nos habla de construir muro de protección, aplicándolo a nuestra vida personal. Pero Colombia también necesita reconstruir sus muros morales, espirituales, que la defiendan y Colombia no sea destruida por los principios secularistas, o sea, principios ateos, principios sin Dios, principios sin el temor de Dios. Es decir, hay unos antivalores que destruyen a la nación. Todo lo que destruye a la familia, lo que destruye a los niños en el vientre de sus madres, cierto que sí, la violencia, el narcotráfico, la corrupción, todo esto son enemigos del país, y hay que construir un muro de protección alrededor de Colombia para que Colombia no sea destruida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos aplicando la palabra de Dios, porque no solo es la historia sagrada, lo que pasó hace siglos, sino cómo eso tiene que ver con nosotros en el presente. Bueno, entonces nosotros observamos en el contexto que Nehemías está allí donde él está atendiendo como funcionario de ese rey, y él pregunta por su pueblo, capítulo 1, verso 2. Y vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. O sea, él pregunta por su ciudad, por los que estaban viviendo allá, porque él no estaba en esa ciudad en este momento. Cuando él pregunta, en el versículo 3 le da la respuesta. Dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces, al preguntar la condición de su ciudad, le dicen: están en una gran crisis. Hay crisis tremenda, los muros han sido derribados, las puertas quemadas por fuego, están pasando una gran afrenta, están muy mal. ¿Y cuál fue la reacción de este hombre? Está en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días.
y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Entonces, como era un hombre creyente, él respondió con oración, pero sintió el dolor por la condición de su pueblo. Hoy se necesita personas que tengan dolor, que les duela el país, que les duela que cómo toman los niños para los grupos violentos, ¿cierto que sí? Que les duela cómo aumenta las bandas delincuenciales y esto genera muertes. Que nos duela cómo el país en este último tiempo se ha ido destruyendo tanto y que levantemos un clamor a Dios por nuestro país. ¿Estamos de acuerdo? Pero mire la reacción de este hombre. Dice que él sintió dolor y oró a Dios. Y le pidió a Dios que en su misericordia lo usara para ser un factor de cambio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Todos nosotros podemos aportar para bien de nuestro país, para bien de nuestras familias y por supuesto para bien de cada uno de nosotros y de nuestra iglesia donde Dios nos ha colocado. Entonces él ora para que Dios tenga misericordia y lo use como un instrumento de restauración. Entonces Dios empieza a obrar, porque cuando Dios nos muestra la situación, el conflicto, y nosotros llevamos ese conflicto a Dios, Dios empieza a obrar. ¿Y cómo obró Dios? Le dio gracia ante el rey. Y él pidió al rey que le permitiera ir a su tierra a reconstruir su ciudad. Y el rey dice que él halló gracia ante el rey y el rey lo dejó ir. Pero no solo lo dejó ir, sino que le dio documentos para que él pudiera transitar libremente, para que no le pusieran problema. Le dio recursos también. Le dijo: toda la madera que necesite, todos los materiales que usted necesite están a su disposición. Es decir, Dios usó al mandatario para abrirle puertas y que él pudiera hacer su labor. Y así fue que llegó a la ciudad de Jerusalén. Cuando llega a la ciudad de Jerusalén, esto está todo en el libro de Nehemías, entonces hace una evaluación de los daños, y él caminó sobre los escombros, miró todo y estaba diciendo: ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces organizó una estrategia para reconstruir la ciudad y especialmente los muros. Estamos haciendo énfasis en esto. Y entonces empezaron a hacer la labor. Entonces empezó a hacer la labor como una obra de Dios. Es importante entender que es la obra de Dios. El restaurar personas es la obra de Dios. Porque la Biblia dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El Señor quiere que la gente se restaure, que las familias se restauren, que la gente salga de la crisis, pero Dios usa personas para que esto se realice. Entonces Nehemías, como un gran líder, organizó el equipo, hizo las estrategias y delegó funciones y empezaron a laborar. ¿Cierto que sí? Y estaban haciendo un avance significativo, había mucha alegría y estaba todo bien. Mas, sin embargo, llegó la oposición. Está en el capítulo 4. Cuando usted lee Nehemías, en el capítulo 4, habla de la oposición. Es decir, siempre que usted quiera hacer algo guiado por Dios y con los propósitos que Dios ha puesto en usted, va a haber oposición. Hay que entender esto, va a haber oposición. Entonces hay personas que tratan de empezar a buscar de Dios y viene oposición, a veces de la misma familia, a veces de los vecinos, a veces de los amigos, y la persona se desanima y deja de buscar a Dios. Alguien se ha propuesto restaurar su familia, restaurar su matrimonio porque se ha separado, están separados, trata de trabajar a favor de su matrimonio y hay oposición. Hay que entender que siempre que queramos hacer la obra de Dios, cumplir los propósitos de Dios, va a haber oposición. Entendamos esto. Pero al entender que va a haber oposición, no nos desanimemos, sino que más bien nos fortalezcámonos en Dios y cumplamos los propósitos que Él tiene. Con esta larga introducción, y les pido perdón por ser tan larga la introducción, vamos a leer el capítulo 4 de Nehemías y lo van a proyectar aquí para que ustedes también lo puedan leer junto con nosotros. Capítulo 4, versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos?
Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios por causa de ellos, y pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos y nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y de los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos y por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Amén. Bueno, hay más lectura, pero el tiempo es breve. Entonces son de verdad lecturas muy interesantes que se escribieron hace miles de años, pero que nos hablan hoy también, porque tienen aplicación práctica. Qué importante es esto. Ahora, estamos hablando del tema construyendo en medio de la oposición. Ahora, nosotros vemos que hubo una oposición, pero ¿qué características tenía la oposición? Indudablemente era de los enemigos, ¿cierto que sí? Por supuesto. Lo primero que vemos en la oposición es que había burla y ridiculización. Versículo 1: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. Escarnio es burla, o sea, se burlaron. En el versículo 3 dice: estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Es decir, les estaban diciendo que lo que ellos harían era algo absurdo y ridículo, que era como quien construye un muro y si un gato se sube al muro lo tumba. Estaban usando el ridículo, estaban usando la burla, estaban ridiculizándolos. Y eso es lo que hoy sucede. ¿No se ha dado cuenta que están diciendo que volver a la educación según los principios bíblicos es retroceder 150 años? Que eso es de fanáticos, que eso es de gente ridícula. Están ridiculizando el evangelio. Muchas veces se están burlando. Quizás se burlan de usted también en su empresa o donde usted está. Pero entendamos lo siguiente: Occidente es lo que es por los principios cristianos. No es por el secularismo, por el paganismo, sino por los fundamentos que sembró el cristianismo en las naciones de Europa y en las naciones prósperas. Donde llega el cristianismo hay prosperidad. ¿Usted sabía eso? Donde llega el cristianismo, las sociedades prosperan, las sociedades avanzan.
Cuando las sociedades dejan los principios de la moral cristiana, se empiezan a desmoronar y se empiezan a destruir. Pero los enemigos se burlan, y hubo burla y hubo escarnio, hubo buscando ridiculizar. Lo que nosotros hacemos en este país no es algo ridículo, no es algo absurdo. Estamos trabajando por la construcción de los muros de nuestro país. Pero hubo el ridículo, la burla, pero en segundo lugar hubo el menosprecio. Versículo 2. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Ahora, cuando dice débiles judíos, está manifestando el menosprecio. Los menospreció. Dijo: son poca cosa, no son importantes, son débiles. Pero recuerde que nosotros hemos aprendido que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y que aunque aparentemente somos un pueblo pequeño, con Dios todo lo podemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no se sienta menospreciado por ser cristiano, por hacer el propósito de Dios. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En tercer lugar, ellos cuestionaron las motivaciones de los que construían. Capítulo 2, versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanballat, horonita, Tobías, siervo amonita, y Gesén el árabe, hicieron escarnio, vuelven a burlarse de nosotros y nos despreciaron, ya lo vimos, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Es decir, ellos cuestionaron sus motivaciones. Dijeron: lo que ustedes están haciendo es una rebelión contra el rey, una rebelión contra el gobernante. Es decir, perdóneme, es que tengo una prótesis que me dificulta pronunciar ciertas palabras. O sea, torcieron el sentido de lo que ellos querían hacer. ¿Cierto que sí? Entonces dijeron: sus motivaciones no son motivaciones rectas, sus motivaciones no son motivaciones correctas. Entonces malinterpretaron. Eso es lo que hace el enemigo. Dicen: lo que ustedes están buscando sencillamente es algún interés, alguna motivación oscura hay allí en ustedes. Pero nosotros lo que queremos es que nuestra nación sea fortalecida, sea bendecida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, también despreciaron sus creencias. Esto lo vemos cuando ellos dicen: se les permitirá ofrecer sus sacrificios, ¿cierto? Les está diciendo en el capítulo 4, versículo 2: se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Entonces se estaban burlando de la fe de ellos. Estaban diciendo sus sacrificios, o sea, esos cultos que ellos hacen, esas canciones que hacen, esas danzas que hacen, esas predicaciones que hacen, se les va a permitir volver a eso. O sea, nuevamente manifestando el desprecio, el tener en poco lo que es el culto a Dios. Bueno, ¿qué vemos? La oposición. Pero una oposición tan difícil que luego esa oposición se convirtió en unas amenazas de muerte. ¿Cierto? En el capítulo 4, versículo 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y nos dice la palabra de Dios en el versículo 11: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, había hasta amenazas de muerte. ¿Qué haremos nosotros cuando vengan oposiciones, como ha habido, de que hay amenazas de vandalizar los templos y los han vandalizado? ¿Dejaremos de seguir haciendo nuestra labor cristiana? Cuando amenazan aún diciendo: vamos a colocarles explosivos, ¿cierto que sí? Vamos a hacerles daño, ¿vamos a dejar de hacer nuestra labor? Les pregunto, ¿vamos a dejar de hacer nuestra labor cristiana? Porque a veces el hacer el bien se torna difícil en un país, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que seguir firmes y adelante
cumpliendo los propósitos para los cuales Dios nos ha puesto. Muchas son las amenazas, ¿cierto?, que pueden venir, pero ellos no se dan cuenta que el que nos protege es el Señor. Por favor, yo le pido que usted diga: Dios es el que me protege, Dios es el que me guarda, Dios hace muro alrededor de mí. Entonces nosotros confiamos que tenemos la protección de Dios. Ahora, ellos están en una situación muy difícil porque dice que estaban, por ejemplo, Sanballat y los samaritanos, que los estaban atacando por el norte. Estaban los árabes que los estaban atacando por el sur. Estaban los amonitas que los estaban atacando por el oriente. Y estaban los de Asdod que los estaban atacando por el occidente. Es decir, estaban rodeados. Tenían enemigos por todos los lados, los tenían rodeados. Y esto nos hace acordar de siempre la historia de Israel. Israel es un país de máximo 15 millones de personas, quizá mucho menos, rodeada de 300 millones de enemigos. Han tratado hay líderes árabes que han dicho: vamos a borrar a Israel del mapa, lo vamos a desaparecer. Israel ha tenido que enfrentarse, una nación tan pequeña, a 300 millones de enemigos árabes y musulmanes, pero aunque los han amenazado que los van a borrar del mapa, nunca han podido con Israel, porque Israel es una nación escogida por Dios. Pero no solo Israel, también el pueblo cristiano. Somos la nación del nuevo pacto, somos el pueblo de Dios, y aunque haya oposición, hay victoria en el nombre de Jesús. Entonces hay una canción antigua que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Es tiempo de que usted se levante en victoria y diga: voy a pelear por mi país, voy a pelear por mi nación, voy a pelear por mi familia, voy a pelear por todo lo bueno y voy a construir muros de protección para Colombia. ¿Estamos de acuerdo? Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero vino la oposición. Hermanos, esperemos que cuando se vaya a trabajar a favor de la vida, venga la oposición. Cuando tratemos de que hayan cambios en el país, va a haber oposición. Porque hay gente que odia los principios cristianos, pero hay victoria en Cristo el Señor. Ahora, observemos que estas amenazas produjeron algunas cosas negativas en el pueblo de Dios, en el pueblo judío que estaban trabajando allí. Y miremos algunas de esto, lo que produce la oposición, para que nosotros sepamos que la oposición viene, pero sepamos cómo vencerla. Está en Nehemías 4:10, por favor, leamos. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Lo primero que vino fue debilitamiento, perdieron fuerzas. Dice el versículo: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Es decir, estaban en el fragor de la construcción, un esfuerzo grande, llegó un momento en que perdieron las fuerzas, se debilitaron. Y cuando vienen esas palabras de amenaza y de desánimo y de burla, se les fueron las fuerzas. Hay momentos en que perdemos las fuerzas, pero Dios nos da nuevas fuerzas. Dice que Dios le da fuerzas al cansado y le da fuerzas para que camine, para que corra, y además le da fuerzas como las del búfalo y le da alas como las águilas. El pueblo cristiano debe entender que tenemos fortaleza en Dios. La Biblia dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En Dios tenemos fortaleza, tenemos nuevas fuerzas, gracias a Dios. En segundo lugar, primero produjo debilitamiento. Segundo, trajo frustración, porque dice el versículo 10: el escombro es mucho. Ellos veían montañas de escombros y montañas de escombros, y ellos se ponían la mano aquí y decían: ¿cuándo vamos a remover el escombro? Es que es mucho, es muy difícil remover montañas y toneladas de escombro. Y ellos los llevó esto a tener un sentido de frustración. ¿Por qué? Porque era algo monumental.
Entonces muchas veces observamos en nuestro país que hay cosas que como que son imposibles de remover. Escombros de muchas generaciones, hábitos, situaciones, condiciones. Cierto que sí, que decimos, pero ¿cuándo vamos a vencer todos estos problemas? ¿Cuándo lo vamos a lograr? Y entonces en muchos casos trae frustración. Y algunos dicen, no, ni lo intentemos. Ni lo intentemos porque eso es imposible. Entonces ellos entraron en frustración y ellos dijeron, esto no se puede hacer. Quizá esa es la condición suya cuando usted dice, ese hijo mío no lo arregla nadie. Ese hogar nadie lo puede arreglar. Ese problema que yo tengo es insoluble, es insalvable. Esa condición de salud que yo tengo, el médico me ha desahuciado. Pero recuerde que hay un factor muy importante, se llama Dios. Y para Dios todo es posible. Dígalo ahí donde usted está. Para mi Dios todo es posible. Vuélvalo a decir usted ahí. Dígalo, para mi Dios todo es posible. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Digamos, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Entonces, que nadie se frustre y diga, es imposible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pero la oposición produjo otra cosa. La confesión de derrota. La confesión de derrota está en el mismo versículo. Dijeron, no podemos edificar el muro. Entonces confesaron la derrota. Recuerde que la palabra de Dios enseña que lo que nosotros decimos tiene poder. A veces hay palabras de muerte en nuestra boca, hay palabras de destrucción, hay palabras de maldición. Pero lo que tiene que haber en nuestra boca es la palabra de Dios. Las promesas de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, lo que Dios dice, no lo que dicen nuestras emociones, no lo que dice nuestro raciocinio limitado, sino lo que Dios dice en su palabra. Porque dice ella, envió su palabra y los sanó, envió su palabra y los libró de su ruina. Cuando nosotros tengamos situaciones insalvables, no nos frustremos. No permitamos que la debilidad tome nuestra vida. Confesemos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confesemos la palabra de Dios, porque la Biblia dice que ella es una espada. ¿Y cómo pelea el cristiano? Con una espada que se llama la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Esa palabra de Dios vence el mal. Esa palabra de Dios vence las fuerzas demoníacas. Esa palabra de Dios vence la ruina, la pobreza y la crisis. Por las promesas que están en esta palabra, por los mandamientos que están en esta palabra. Entonces, esa palabra hay que confesarla con nuestra boca. En el libro de Apocalipsis hay una visión del Señor Jesucristo y dice que Juan vio al Señor Jesucristo y dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Es un simbolismo. ¿Qué simbolismo es? Que la palabra que sale de la boca de Dios es un arma contra el mal. Pero esa palabra que está en la boca del Señor Jesús, que es una espada, también está en su boca. Para vencer a las fuerzas del mal, para vencer la crisis, para vencer la maldad. Por eso lo que Colombia necesita es que usted como cristiano se levante y proclame sobre Colombia la palabra de Dios. Que Colombia es salva porque hay poder en la sangre de Cristo, porque hay poder en la obra de la cruz, porque el evangelio es el poder para transformar a Colombia. Pero eso tiene que estar en nuestra boca. Que en nuestra boca haya esa palabra que dice que Jesucristo es el Señor. Por eso en unas contadas horas vamos a marchar por las calles de Bogotá, allí alrededor del Parque Simón Bolívar. Pero no solo nosotros, van a marchar millones de cristianos en toda Colombia proclamando que Jesucristo es la respuesta para este país. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Entonces, hoy millones de cristianos marcharán o marcharemos en cientos de municipios de Colombia. En municipios muy lejanos marcharemos por las calles de los municipios y llegaremos a lugares de concentración. Hoy aquí en Bogotá, en el Parque Simón Bolívar, proclamando que Jesucristo es el Señor. Y dígame y créame que esto es muy poderoso.
Porque estamos confesando que Colombia no será destruida, que Colombia no se hundirá en la maldad, sino que ha venido liberación para Colombia. Eso es poderoso y la palabra de Dios así lo enseña. Entonces no confesemos derrota, confesemos la palabra de Dios. Dios es el que da la última palabra. El médico le dice: usted está desahuciado, a usted le espera solo es que se muera. Y a veces los médicos le dicen: vaya a su casa, estése con su familia. A mí me lo hicieron una vez cuando estaba muy enfermo. ¿Por qué no más bien se va para su casa, se está con su familia? O sea que los médicos ya dijeron: se murió. Pero no me morí, aquí estoy. Y no solo yo, usted también. Diga gloria a Dios, pero póngale gozo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios nos libra. Así estemos al borde del colapso y de la muerte. La palabra de Dios da vida, da fe y da esperanza. El cielo y la tierra pasará, su palabra no pasará. No hables palabras de muerte, de destrucción y derrota. Confiesa la palabra de Dios. Pero ellos se habían debilitado, se habían frustrado, habían confesado derrota y habían sido presas del temor. Esto precisamente lo vemos cuando el Señor a través de Nehemías les dice: no teman. Allí en el versículo 14, en la parte B, les dice: no teman. Pero ¿cómo no iban a tener miedo si los habían amenazado de muerte? ¿A alguno de ustedes lo han amenazado de muerte? Gracias a Dios que no. Pero hay gente que sí los han amenazado, ¿cierto? Como a nuestro pastor en México, cuando le dijeron que lo mataban si no se iba, él le entró preocupación. Claro que sí. Es que una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Y ellos tenían razón de tener temor, porque hay amenazas muy fuertes a veces. Pero el temor paraliza a la gente. El temor hace que la gente se quede inerme, que no se pueda ni mover, inmóvil. El temor paraliza, el temor hace que no hagamos lo que tenemos que hacer. Pero el Señor nos ayuda a vencer el temor. Entonces veamos qué produjo la oposición en ellos. Hagamos una breve recapitulación. Primero, produjo debilitamiento. Segundo, produjo frustración. Tercero, produjo una confesión de derrota. Y cuarto, temor por las amenazas. ¿Cómo es su condición en este momento? ¿Cómo es su vida en este momento? Es importante primero que entendamos que Dios quiere darnos una visión. Ahora, ¿cuál fue la visión que Dios le dio a Nehemías? Reconstruir los muros que representan la protección de Dios. Nehemías estaba nutrido, alimentado, fortalecido por una visión. El pueblo cristiano es un pueblo con propósito. Nuestro propósito es que Colombia sea diferente, sea una Colombia próspera, una Colombia de paz, una Colombia de bendición. Y estamos trabajando hacia ese propósito. Todo eso en el poder de Dios y a través del Señor Jesucristo y su palabra. Pero hay un propósito, ¿cierto que sí? Lo primero que tenemos que tener es ese propósito para poder vencer la oposición. Cuando la vida es sin propósito y la persona no tiene sentido para vivir, pues está indefenso. Ese es el problema del materialismo. El materialismo dice que la persona es producto de la casualidad, sencillamente de la conjunción de la materia, elementos químicos que se unieron y produjeron un ser viviente, y que ese ser fue evolucionando hasta que llegó a ser un ser humano. Pero lo que quieren decir ellos es que no hay razón por la cual estamos aquí, porque como fuimos obra de la casualidad, póngase a pensar eso, y póngase usted a pensar, ¿acaso somos solo obra de la casualidad, de conjunción de elementos químicos? No, nosotros fuimos creados por un Dios inteligente y nos creó con un propósito. Tenemos propósito para vivir. Mucha gente no tiene propósito para vivir, entonces viven la vida sin propósito. Si me hago entender, logran muchas cosas, pero dice, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Por eso es que muchos se suicidan
porque dice, pero ¿para qué vivir? Ya tengo plata, tengo educación, hasta formé un hogar, pero eso es todo, ¿yo para qué vivo? Entonces se suicidan. Pero el cristiano sí tiene un propósito, es agradar a Dios, es cumplir los propósitos de Dios. El cristiano tiene una eternidad a la cual tiene una seguridad, porque después de esta vida, tenemos propósito en esta vida, pero después de esta vida, Dios nos espera también en la otra vida y sigue la bendición en esta vida y en la venidera. Propósito. Dime, ¿tienes propósito para vivir o vives por vivir sencillamente y sin sentido? ¿Tu hogar tiene un propósito? ¿Lo que tú haces tiene propósito? Bueno, entonces tenemos que recuperar ese propósito para vencer la oposición. Porque el enemigo, Satanás, le dice, pero ¿para qué usted vive? Usted no sirve para nada, nadie lo extraña, ni su familia lo extraña. No lo quiere ni su esposa, ni sus hermanos, no lo quiere nadie. No tiene sentido, quítese la vida. Y como la gente piensa que si se suicida se acabó todo, es el engaño de Satanás. Cuando la gente muere es donde empieza la eternidad. Pero en Cristo sabemos que tenemos una eternidad con Dios. Entonces, volvamos al propósito. El Señor nos ha puesto para edificar muros, para traer bendición, para traer esperanza. Bueno, pero ¿qué más observamos en cuanto a qué hizo Nehemías? Bueno, recobrar el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Eso nos ayuda a vencer los obstáculos. ¿Por qué estamos en esta tierra? ¿Para qué nos puso Dios aquí? No nos puso para agradarle a la gente, no nos puso para que le caigamos bien a la gente, no nos hizo para ser populares, no nos hizo sencillamente para que prosperemos económicamente. Nos colocó con un propósito trascendente. Estamos cumpliendo ese propósito. Mientras cumplamos ese propósito, no nos vamos a desmotivar, no nos vamos a desanimar, no vamos a claudicar, porque tenemos una razón por qué vivir, una razón por la cual estamos aquí. Primero. Segundo, entonces está que Nehemías se fortaleció en Dios. Esto es demasiado importante. Entonces, un propósito, una visión dada por Dios, ¿cierto? Segundo, fortalecernos en Dios. A los que les gusta anotar, tomen nota. Se fortaleció en Dios. Mire, es impresionante ver que en este libro tan pequeño se menciona 11 veces que Nehemías oró. 11 veces. O sea que Nehemías era un hombre de oración. Nehemías era un hombre de oración. 11 veces en el libro de Nehemías vemos a Nehemías orando. Cuando surgió la visión, cuando vino los obstáculos, cuando tuvo que enfrentar situaciones, siempre Nehemías estaba orando. Miremos capítulo 4, versículo 4 y 5. Dice la palabra: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautividad. No cubras de iniquidad, no cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Nehemías no se puso a pelear con ellos, sino que Nehemías habló con Dios. ¿Sí me hago entender? Cuando el enemigo te desafíe, no te pongas a pelear con tu enemigo, encomienda tu causa al fiel Creador y Él te ayudará. Santiago 5:13 dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. Nosotros hacemos bastante énfasis en la oración. ¿Por qué? Porque la oración es un elemento que tiene que ser recuperado en la vida de cada persona. Porque cuando nosotros oramos, le estamos diciendo a Dios: Señor, necesitamos tu ayuda. Y cuando nosotros le decimos a Dios que necesitamos su ayuda, estamos reconociendo que nosotros sí podemos hasta cierto punto, pero que de ahí para allá es difícil. Y Dios quiere que nosotros lo reconozcamos, porque es que no hay ningún ser humano que sea todopoderoso, ni económicamente, ni en su salud, ni en su capacidad intelectual, ni en su capacidad administrativa. El hombre siempre tiene un límite, y Dios quiere que nosotros lo reconozcamos. Pero cuando nuestros límites se manifiestan, Dios manifiesta lo poderoso que Él es. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. Entonces tenemos, escuche esto, tenemos un elemento que no tienen los no creyentes. Los no creyentes llegan hasta cierto punto,
Y cuando ya no pueden más, entonces suicidio. Cuando ya no pueden más, abandonan la familia. Cuando ya no pueden más, se lanzan a las drogas y al alcohol. Porque ellos dicen, yo no pude, y como yo no pude, me echo a la perdición. Pero cuando nosotros no podemos, Dios sí puede. Entonces hay que aprender a orar. La oración es fuente de poder. No hemos descubierto el elemento poderoso de la oración. Pero si nosotros seguimos orando, Dios va a transformar las circunstancias. Tú tienes que aprender a orar. Mire, orar es tan importante que es una audiencia con el creador del universo. No es una audiencia con el presidente Donald Trump, ni con otro presidente muy importante en el mundo, que sería un privilegio que a usted lo inviten a la Casa Blanca y tenga una audiencia con él o con cualquier presidente. Pero cuando usted ora, está siendo recibido ante la presencia del Dios Todopoderoso, ante Dios el Creador. Entonces hay que entender ese punto, que la oración es una audiencia con el que todo lo puede, con el que es todo sabio, con el que tiene toda la capacidad. Entonces no despreciemos la oración, porque la oración es fuente de poder. Y si tú no has conocido el poder de la oración, tienes que conocerlo. Yo puedo testificar de que de muchas crisis, de muchas dificultades, de muchos problemas, mi Dios me ha librado a través de orar. El Señor dice en su palabra que clamemos a Él y que Él nos responderá y nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Es decir, a través de la oración vemos el mover de Dios. Yo creo que Dios ha escuchado nuestra oración en Colombia. Es increíble los cambios tan rápidos que están habiendo para bien en Colombia. Pero esto es también producto de la oración de un pueblo que hemos orado, que hemos hecho vigilias de oración, ayunos, clamores, y Dios ha escuchado nuestro clamor y cosas buenas vienen para Colombia. Cosas buenas vienen para Colombia. ¿Cuántos lo aceptamos? Entonces la oración. ¿Estamos de acuerdo? Pero algo muy importante también, en tercer lugar o cuarto lugar, no sé cuál es el punto, el número, pero también Nehemías organizó al pueblo para batallar y edificar. Esto lo vemos en el capítulo 4, verso 13, leámoslo brevemente. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y por los sitios abiertos, puse al pueblo por sus familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos, ¿cierto? Bueno, aquí me llama la atención que los organizó por familias. Un día estudiaremos un poco más acerca del poder de la familia para la transformación. Tremendo. Ahí hay muchos elementos que podemos estudiar. Pero vamos al versículo. Usted dice que los colocó en los lugares abiertos por familias. Bueno, los organizó. También en el versículo 16 dice la palabra: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Bueno, también el versículo 18 nos dice: porque los que edificaban, cada uno tenía espadas ceñidas en sus lomos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que él organizó al pueblo de una manera estratégica. ¿Qué quiere decir? Los organizó para la guerra y los organizó para la construcción. Dos cosas. Si usted lo observa, dice que les dio, los colocó por familia, los colocó en lugares estratégicos, en los lugares que estaban débiles, puso allá más gente, los organizó bien, pero los organizó para dos cosas: que si tocaba pelear, tenían que pelear, ¿cierto que sí? Y que el propósito principal era construir, pero en medio de esa construcción tenían que también batallar. Ahora, haciendo la aplicación al pueblo cristiano, recordemos que nosotros no peleamos la guerra con fusiles, ni peleamos la guerra con granadas, ni peleamos la guerra con atentados, con explosivos, porque la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales o no son humanas, sino que son poderosas para destrucción de fortalezas. Entonces el cristiano sabe que es un soldado. ¿Usted sabía que es un soldado?
Porque se levantan las ideologías, se levantan la oposición para que los principios de Dios no se respeten, para que se destruyan las familias, para que se acabe con los niños en las drogas, en el aborto, en el reclutamiento de niños a los grupos violentos. Pero los cristianos somos guerreros. Pero no vamos allá con un fusil, bueno, usted va a sacar a estos niños, aquí vamos a defenderlos. No, pero nosotros peleamos con la verdad. ¿Cuántos creen que la verdad es el arma más poderosa? Y la verdad es la palabra de Dios. Por eso, acción de guerra es proclamar la verdad, enseñar la verdad. Por ejemplo, la verdad del matrimonio. La Biblia dice que Dios quiere que las personas que tienen un afecto y que se aman, que se casen, ¿cierto? Que se casen en un pacto matrimonial. ¿Qué produce el matrimonio? El matrimonio produce estabilidad para la pareja. ¿Por qué? Porque la persona toma un compromiso. ¿Cuántos creen que el compromiso es bueno o es malo? ¿Qué diferencia hay con la unión libre? Que no hay compromiso. El día que quiera cada uno agarra por su lado y se va por su lado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Eso produce un sentido de inseguridad, un sentido de desconfianza. Pero cuando hay un pacto matrimonial que dice, me comprometo contigo hasta el final, eso produce estabilidad, eso trae estabilidad a esa pareja, a esas personas. Pero lo más importante es que trae estabilidad a los hijos. Usted no sabe cuánto sufren los hijos cuando el papá se fue o cuando la mamá también se fue y cada uno se fue y formó otros hogares. Los que pagan los platos rotos son los niños. ¿Por qué? Porque eso les crea inseguridad, inestabilidad. Por eso es que surgen muchos delincuentes, por eso es que surge mucha gente inestable, por eso es que surgen muchas personas que se dedican a lo malo, porque no tuvieron hogares firmes. Entonces déjeme decirle que los principios, las verdades bíblicas forman personas sólidas, familias sólidas, sociedades sólidas. Entonces nosotros peleamos con la verdad, es decir, con los principios de los 10 mandamientos, con los principios que dice Dios, porque la Biblia ha confirmado que es la verdad, por la transformación que producen los individuos, la transformación que produce en las personas. Pero cuando una sociedad recibe esa palabra, toda una sociedad y una nación es transformada. Entonces nosotros somos guerreros. ¿Cuántos somos guerreros? A través de la verdad. Y ya hemos dicho, a través de la oración y otros elementos espirituales que vamos conociendo cuando conocemos a Dios. Pero también les dice a ustedes, bueno, están listos a la guerra, pero también sigan edificando, sigan construyendo. Usted sabe que hay algo que se llama la deconstrucción. Y la línea atea trae la deconstrucción. ¿Usted por qué cree que la gente que está en los grupos, digamos, secularistas y grupos extremistas destruyen los puentes? ¿Por qué dinamitan los CAIs? ¿Por qué colocan explosivos? ¿Por qué dañan la infraestructura? Porque la mentalidad de ellos es destruir todo lo que haya para que de las ruinas levantar quizá algo nuevo, pero la mentalidad es destruir. Pero es una mentalidad satánica, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. O sea, el pueblo creyente es un pueblo que construye, no un pueblo que destruye. ¿Estamos de acuerdo? Queremos construir, queremos hacer el bien, que se construyan sociedades fuertes. Por eso le dice Nehemías, en medio de la oposición, entiendan que son guerreros, pero que también son constructores. ¿Y qué sucedió? Nehemías estaba ahí hablándole a ese pueblo, fortaleciéndose en Dios, y lo último que hizo, ya para concluir la enseñanza, es que les dio palabras de ánimo. Y con esto vamos a terminar esta enseñanza. Entonces hemos dicho que oraron, hemos dicho que no perdieron su visión, ¿cierto que sí? Hemos dicho que les dijo que son guerreros y todo esto, pero también les dio palabras de ánimo. Y vamos al capítulo 4, versículo 14, y miramos la palabra de Dios. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo,
no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, y por vuestras mujeres, y por vuestras casas. Entonces les da unas palabras de ánimo. Les insta: no tengan temor. Dios está con nosotros. Acuérdense de Dios. Acuérdense del Señor. No se olviden del Señor. En esas palabras de ánimo les dice: no tengan miedo. Hermanos, no tengamos temor. Pero también les dice: acuérdense de Dios. Ahora, ¿por qué tenían que acordarse de Dios? Porque ellos tenían que acordarse de que fue el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Es el Dios que hizo milagros y los sustentó en el desierto por 40 años. Es el Dios que nunca permitió que fueran arrasados como nación. Es el Dios que hace grandes cosas a favor de nosotros. Hoy Dios nos dice que no tengamos temor, sino que nos acordemos de Él, que es el Dios todopoderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos sustenta, el Dios que pelea por nosotros, el Dios que sana nuestras enfermedades, el Dios que suple todas nuestras necesidades, el Dios que es bueno, que es nuestro Padre. Por eso nos dice: acordaos de vuestro Dios. Y yo les digo hoy, en el nombre de Jesús, no te olvides de tu Dios, el Dios que da fortaleza al cansado, el Dios que liberta al oprimido, el Dios que es bueno y que tiene poder, porque no solo es el Dios bueno, sino el Dios que tiene poder. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnipotente. Para Dios nada es imposible. No importa qué situación tenga que vivir la persona, debe saber que Dios todo lo puede. Acordémonos del Señor. Por eso todos los días debemos leer la palabra de Dios. Todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra quién es Dios. Cuando usted lea la Biblia, mire qué dice esos textos acerca de Dios. De que Dios es muy sabio, de que Dios es un Dios amoroso, de que Dios es un Dios que nos da buenos consejos. Entonces, por eso dice: acordémonos de Dios, porque por no acordarnos de Dios entramos en grandes crisis. Pero cuando nos acordamos de Dios, vemos respuestas de parte de Él. Yo quiero preguntarles: ¿cuántos de nosotros queremos acordarnos de nuestro Dios? Acordarnos de sus atributos, acordarnos de su poder, de su gracia. Tenemos que siempre acordarnos de Él. Por eso la palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Y sabe qué produjo todo esto que Nehemías aplicó contra la oposición? Que se logró terminar el muro. Es decir, que se logró el objetivo, que se logró el propósito, que la visión se cumplió, que no quedó en la mitad del proceso, sino que tuvieron éxito de parte de Dios. Y esto lo encontramos en el capítulo 6, versículo 15 y versículo 16. Cuando vencieron la oposición, retomaron la labor, siguieron adelante. La conclusión es esta en el versículo 15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Gracias a Dios. Entonces, ¿qué vemos? Terminaron la labor encomendada. Pero no solo terminaron la labor, sino que Dios fue exaltado. La gente reconoció que hay un Dios poderoso. La gente reconoció que Dios todo lo puede. Y dice que los enemigos fueron humillados, aunque ese no era el propósito. Pero ellos conocieron que por Dios ha sido hecha la obra. Cuando nosotros sigamos adelante en lo que estamos haciendo, guiados por Dios, Colombia conocerá que Dios es Dios, que es un Dios grande, que es un Dios poderoso y que toda la gloria es para Dios. Amén. Amén, en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a darle las gracias a Dios. Bendito Padre que estás en el cielo, Señor. Le damos gracias, Señor, por el libro del profeta, del reformador Nehemías. Señor, gracias por este reconstructor que tú levantaste en su tiempo.
Señor, rogamos que nos hagas como Nehemías, Señor. Un hombre de fe, un hombre de visión, un hombre de trabajo, un hombre de organización, un hombre que se proyectó, Señor, a lo que tenía que hacer. Gracias, Señor, por estos elementos, Señor. Estamos rogando que tú nos ayudes. Estamos pidiendo, Señor, que tú nos des la guianza y la dirección. Oh Padre, rogamos que tú nos levantes en victoria y en bendición. En el nombre del Señor Jesús, que tú seas obrando en nosotros de una manera muy especial. Oh bendito Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Gracias, Señor, por la bendición que tenemos de tener tu palabra. Señor, te damos la gloria, Señor. Gracias porque no estamos a la deriva, sino que tu palabra, como ella misma dice, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra es lumbrera nuestro camino, es el mapa del viajero, Señor. Es la espada del guerrero, Señor amado. Es el pan para el hambriento, Señor. Oh Padre, gracias por esa palabra. Señor, gracias. Te rogamos que nos des fuerzas como las del búfalo, Señor, que nos ayudes cuando hemos perdido la visión, cuando hemos perdido la motivación. Señor, cuando nos hemos desenfocado, Padre, cuando nos hemos paganizado como estos que estaban allí, que se oponían a lo bueno, Señor. Ayúdanos a no ser como ellos, Señor, sino que trabajemos por el bien, por lo que es correcto. Oh bendito Dios, y que tú transformes nuestro corazón, que tú nos des un nuevo corazón, que tú nos des un corazón que te agrada, Padre, que tú nos des un corazón que te sirve, que tú nos des un corazón que te ama, Señor. Por favor, lo rogamos, danos un nuevo corazón, danos un corazón conforme a tu corazón. Transforma nuestra vida, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Al terminar esta enseñanza, quiero hacer un llamamiento. Yo no sé cuántas personas que están aquí le quieren decir a Dios que quieren seguirlo y que quieren cumplir sus propósitos, pero que usted reconoce que por las circunstancias de su vida no está en comunión con Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz para que nosotros nos reconciliemos con Dios. En la cruz el Señor Jesucristo tomó la mano de Dios y con la otra mano tomó nuestra mano y nos conectó con Dios. Es decir, a través del Señor Jesucristo somos reconciliados con Dios y somos reconciliados con el propósito de Dios. Yo no sé si alguien aquí le quiere decir al Señor: Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Le quiere decir a Dios: Señor, yo quiero reconciliarme contigo. Sé que esto solo se logra por medio de la sangre que derramó el Señor Jesucristo en la cruz. Por eso yo quiero, Señor, que el Señor Jesucristo me perdone y me reconcilie con Dios. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y la Biblia dice que ese mediador se llama el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo está a la puerta del corazón llamando, golpeando, y nos está diciendo que lo dejemos entrar al corazón, para que Él entre al corazón y nos dé de su presencia y nos dé de su comunión. El Señor quiere que nosotros le digamos: Señor, te necesito, te pido que me perdones, te pido, Señor, que me hagas una nueva criatura. Entonces, cuando Él nos hace nuevas personas, entramos en una nueva dimensión de lo sobrenatural. Ahora empezamos a andar en el fluir de Dios y empezamos a entender los principios sobrenaturales de la palabra de Dios, y nuestra vida cambia. Pero necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios. Necesitamos decirle al Señor que nos perdone. Si hay alguien aquí, hombre, mujer, niño, anciano, adolescente, una pareja, no sé, que quiere reconciliarse con Dios, ahí donde usted está, por favor, hagamos la oración. Hagamos esta oración de reconciliación. Y hagámosla allí donde quiera que estemos, pero que sea una oración audible. Digamos: Señor Jesucristo, en esta mañana reconozco que te necesito. Señor Jesucristo, te pido que perdones todos mis pecados. Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi único Salvador, como mi único Rey, como mi único Señor. Señor Jesucristo, perdóname y reconcíliame contigo. Escriba mi nombre en su libro en los cielos. Que desde este día la fe en tu palabra tome mi mente, tome mi corazón, y que en todo tú seas
glorificado. Señor Jesús, te recibo, transfórmame. Amén y amén.